Bien, vamos a continuar con Lorenzo Morales Acevedo, Igna Asua Álvarez, Jonathan Hermosilla Cortés, con la ponencia modelo para la promoción de la cultura emprendedora, caso chileno. Buenas tardes, gracias por estar aquí. La ponencia en realidad es contarles un caso, ¿no es cierto?, una historia en la cual fui partícipe, porque participé en el proceso de ejecución además de este proyecto. ¿Qué motivó este proyecto? O sea, la verdad que no es que un día nos amanecimos inspirados, ¿no?, sino que en Chile está la Corporación de Fomento para la Producción, que es Corfo, y el CERNAM, que es el Servicio Nacional de la Mujer. Y en el 2011 estábamos en el año del emprendimiento, ¿ya? Por lo tanto, lo que buscaba el gobierno era comunicar la cultura emprendedora. Y además, ¿no es cierto?, trabajar con el tema de las mujeres. Pero nos enfrentamos al siguiente contexto. El primero tenía que ver, ¿no es cierto?, con estas dos realidades. Una es la típica pregunta que nos hacemos todos. ¿Todos podemos ser emprendedores? El desafío, ¿no es cierto?, que nos estaban proponiendo era complejo. Existía un modelo, cuáles son las características, se pueden desarrollar o no. Eso era por una parte. Y la parte más compleja, la que a mí me causó más conmoción, porque estaba distante, digamos, de esta realidad, es el tema de la violencia de género, ¿ya? Se nos pidió que fomentáramos, ¿no es cierto?, la cultura emprendedora, además de trabajar con mujeres, que fuera con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género. En Chile, el 51% de la población son mujeres. Y de ese 51%, el 45% pertenece a la fuerza laboral. Pero además de ese 51%, el 31% es víctima o ha sido víctima de algún tipo de violencia, ¿ya? Cuando hablo de violencia, las estadísticas que están ahí el CERNAM, que es el Servicio Nacional de la Mujer, estamos hablando de violencia física, psicológica, sexual y económica. Recién ahora se está incluyendo la violencia simbólica o cultural, que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, de usar a la mujer, ¿no es cierto?, como un objeto de distinta cultura. Bien, ¿cuáles fueron nuestras respuestas? ¿Cierto? Porque el desafío y la mezcla, ¿no es cierto?, la mixtura no es fácil. Y además hay realidades que a uno no le gusta enfrentar. Bueno, nuestra respuesta sí, dijimos todos pueden ser emprendedores, ¿ya? Vamos a aceptar ese desafío basándonos también en teorías que son a lo mejor antiguas, ¿cierto? Estamos hablando desde los 80, los 90, con Stevenson, con Timos, que vienen de Harvard, que planteaban que en definitiva el emprendedor y los líderes se pueden formar, podemos educar, ¿ya? O sea, la herramienta poderosa aquí está en la educación. Y por otro lado, usamos Macmillan porque trabajamos con el modelo CEFE de la GTZ, que es una agencia alemana. Yo soy un facilitador en competencias, ¿no es cierto?, transversales que buscan desarrollar competencias emprendedoras. Trabajamos con una metodología lúdica, ¿ya? Era la única forma de enfrentar también esta situación. ¿Cuáles son las principales competencias o características que planteaba Macmillan? Es la búsqueda de oportunidades, ¿cierto?, la persistencia, el compromiso, el cumplimiento, la demanda por la calidad, la eficiencia, tomar tiempos calculados, buscar información, establecer metas, planificación y monitoreo sistemático, persuasión, creación de redes y autoconfianza con mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Dijimos sí, podemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué alternativas podemos ofrecer? ¿Cierto? La idea es poner un stop. Y ese stop
cierto?, estaba vinculado con la autonomía económica, ¿ya? La autonomía económica permite a las mujeres que están siendo víctimas, ¿no es cierto?, romper este círculo. Y si se acuerdan, anteriormente mencioné, ¿no es cierto?, que solo el 45% pertenecía a la fuerza laboral, es decir, más del 50% de las mujeres no tienen independencia económica, ¿ya? Más bien su trabajo tiene que ver con cosas no muy sistemáticas, trabajos esporádicos, etcétera, en términos generales. Bueno, ante este desafío también era importante ubicarnos en qué parte del proceso emprendedor estábamos, ¿ya? Porque con el grupo que íbamos a trabajar, ¿cierto?, difícil, y ahí podemos irnos, ¿no es cierto?, al proceso que define el GEM, ¿ya? Que es el reporte, ¿no es cierto?, internacional del comportamiento emprendedor. Y el GEM plantea, esta cosita no tiene permiso. El GEM plantea, ¿cierto?, que existe un proceso emprendedor, ¿ya? Se centra en las características del emprendimiento y el emprendedor potencial, ¿no es cierto?, es el que puede entrar a este cuadrito, que es prácticamente donde está el Valle de la Muerte, donde están las empresas nacientes y aquellas empresas que alcanzan a vivir, ¿no es cierto?, más de 3,5 años, y ya después llegamos a empresas, ¿no es cierto?, donde está ya constituida y el negocio sobrepasó estos 3,5 años. Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros en ese cuadrito? Aquí abajo. O sea, nosotros lo que queremos, ¿no es cierto?, es apoyar e instalar cultura emprendedora en gente que va a entrar a este proceso emprendedor, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el desafío en concreto? Primero, fomentar la cultura emprendedora, y segundo, generar autonomía económica. La invitación, ¿no es cierto?, a estas mujeres era asentar el muro, ¿ya? ¿Cuál fue la población objetivo? Trabajamos, o sea, aquí era necesario que haya transferencia tecnológica, ¿cierto? Trabajamos con un grupo piloto de 150 mujeres que eran víctimas de violencia de género y que egresaban de los centros de la mujer, del Servicio Nacional de la Mujer, ¿ya? Institucionalmente está el Servicio Nacional de la Mujer y tiene distintos centros en distintas ciudades. Y esos centros atienden, ¿no es cierto?, a las mujeres que son víctimas, ¿no es cierto?, de esta situación de vulnerabilidad. Y ellos, ¿no es cierto?, las mujeres que ya estaban con un proceso reparatorio, ¿no es cierto?, eran derivadas a nuestro programa. Y la transferencia tecnológica estaba dada al transferir a estos centros, ¿no es cierto?, que estaban en distintas ciudades, la metodología con la cual nosotros íbamos a trabajar, y eso les permitiría a ellos también, ¿no es cierto?, subir el nivel y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de estas mujeres. Y aquí nosotros nos atrevimos a decir que entendemos por emprendimiento, ¿ya? Porque es una definición propuesta, contextualizándola, ¿no es cierto?, en este trabajo que estábamos haciendo. Dice: el emprendimiento es un motor de desarrollo económico y social, y como tal es capaz de transformar la vida de las personas y por consiguiente nuestra sociedad, ¿ya? ¿Cuál fue el modelo? ¿Cómo trabajamos? ¿Cuál fue la metodología? Nosotros, aquí voy a pedirle acá, ¿no es cierto?, este proyecto duró aproximadamente 2 años, ¿ya?, en el desarrollo del proyecto. Trabajamos con las mujeres que iban egresando de los centros de apoyo. Trabajamos con un test que propone el mismo CEFE, donde uno diagnostica las capacidades emprendedoras que pueden tener las personas. Entonces teníamos un diagnóstico, una evaluación de entrada, y después, ¿no es cierto?, se aplica esa misma evaluación al final del proceso. De acuerdo a esta definición, ¿no es cierto?, a lo que teníamos del test, podíamos definir alguna ruta de trabajo. Teníamos ruta con respecto a los talleres, había mujeres que necesitaban un proceso más intenso, más tiempo. Y
Por ejemplo, se capacitó principalmente en habilidades emprendedoras, ¿ya? Y aquí la metodología utilizada es la metodología vivencial, pensando en que son adultos que aprenden a través de la experiencia, de la vivencia, ¿cierto? Y ahí utilizamos metodologías CEFE. También hay metodologías que son similares, como juegos de empresa, ¿cierto?, que están orientados a ir formando estas habilidades. O sea, yo creo que sí se puede y creo que sí lo podemos lograr, ¿ya? Además, las mujeres se van involucrando y van teniendo una experiencia, o sea, la vivencia que da este tipo de educación genera el aprendizaje en la sala de clase, ¿no es cierto? Y hay menos probabilidades de equivocarse, ¿no es cierto?, cuando se enfrentan a la vida real. También hubo que integrar la capacitación en TICS, ¿ya? Que la Corfo, porque la Corfo es como el pariente rico dentro de los organismos del Estado, considera que, o sea, nadie no puede saber computación, pero sí, había mucha gente, muchas mujeres, ¿no es cierto?, que no estaban vinculadas con el mundo de la tecnología. Además, una de las condiciones de permanecer en situación de violencia es estar un poco alejada de todo el mundo, ¿ya?, incluso de las redes. Entonces, para poder desarrollar los negocios, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos que ellas empezaran a abrir su mente, era necesario que se conectaran, ¿cierto?, y que conocieran y descubrieran todo este mundo del Internet. Después que ya estaban preparadas, que ya estaban fortalecidas, ¿cierto?, estaba el taller de creatividad e innovación, porque ellas empezaban con sus ideas de negocio, ¿cierto?, pero son ideas chiquitas, ¿ya? Y la idea era darle un valor, que los productos tuvieran realmente posibilidades, ¿cierto?, de que se pudieran comercializar. Este proceso duraba aproximadamente 4 meses, ¿ya? El único beneficio que recibían las mujeres era la capacitación y la generación de redes. Aquí no había un subsidio de por medio, ¿ya? Y las mujeres se mantuvieron, ¿ya? Eso es como un logro. Al finalizar el proceso de capacitación, se aplicaba nuevamente el test de capacidad emprendedora para ver si efectivamente hubo un avance, ¿ya? O nosotros estábamos solamente soñando, ¿cierto? Porque uno a veces está muy entusiasmado y la realidad nos dice otras cosas. Después de eso, ¿no es cierto?, se vinculaba con financiamiento y se aplicaba al final del proceso, se aplicó una encuesta de impacto y de satisfacción. Durante todo este proceso se trabajó con encuentros con mujeres emprendedoras, ¿ya? Teníamos experiencia en trabajar antes con mujeres y dentro de esas mujeres uno conocía algunos casos que habían sido víctimas, ¿no es cierto?, de violencia, y se atrevieron a ir dando sus testimonios, ¿ya? El tema de la violencia, que para mí fue algo nuevo, es súper transversal. Hay mujeres, o sea, no podemos clasificarlas ni por educación, ni por un tema sociocultural, ¿cierto?, económico, es totalmente transversal. Y los testimonios de las mujeres que se atrevieron a ir a hablar con el resto, ¿no es cierto?, era también de distinto orden, ¿ya? Se realizaron seminarios de redes productivas y sociales que eran abiertos a la comunidad. Aquí no decíamos, señores, hay un seminario para mujeres víctimas de violencia, sino que se trabajó siempre con la mirada de mujeres, ¿ya?, para no estigmatizar. La verdad es que aquí se logró trabajar con mucha gente, hubo algunos seminarios, ¿no es cierto?, que se llenaron, muchas mujeres, incluso se integraron en algún momento transformistas, ¿cierto?, que ellos decían que eran mujeres y por lo tanto querían participar en este proyecto, ¿ya? Y también, bueno, se integraron. Y bueno, hubo difusión permanente, que siempre que uno trabaja con el Estado lo que busca es, ¿no es cierto?, que se esté difundiendo, pero creo que sí fue positivo porque logramos llegar a muchas mujeres que se fueron integrando de forma posterior, ¿ya? Y el acompañamiento. Nuestro acompañamiento fue técnico, fue orientado al negocio, ¿ya?
nosotros no, en el equipo no habían psicólogos en ese momento, ¿ya? Después se fue integrando otra gente, pero trabajábamos en forma mancomunada con los centros de apoyo. Y los centros son básicamente psicólogos que dan ayuda para apoyo. Además, en forma paralela, se trabajó en la transferencia tecnológica, que era lo que yo les comentaba, ¿no es cierto?, de transferir este modelo para que quedara instalado en la institucionalidad a los centros de apoyo. ¿Cómo se hizo esa transferencia? Se capacitó a 20 profesionales que estaban dentro de los centros como facilitadores CEFE para que pudieran transferir esto. Se hizo un TOT, que es un entrenamiento de 140 horas y fue certificado, ¿no es cierto?, por la agencia alemana. En términos generales, ese es el modelo, ¿ya? Hubo resultados bastante interesantes y vamos a nombrar algunos. El primero, con respecto a los indicadores que se fijaron cuando se inició el proyecto. En términos de atención directa, se nos pidió, ¿no es cierto?, trabajar con un piloto de 150 mujeres. Logramos atender 153, pero solo 133 terminaron exitosamente el proceso, ¿ya? Así que ahí no cumplimos en un 100%. En el segundo, también la atención directa, los centros, los que estaban, ¿cierto?, siendo preparados, estos profesionales de los centros, tenían que replicar, ¿no es cierto?, la capacitación y debían capacitar a 100 mujeres y solamente capacitaron a 80. Los profesionales, lo que necesitábamos que se certificaran, el cupo que hubo fue de 20 profesionales, participaron 19 dentro de la capacitación, pero solamente pudieron ser certificados dadas las condiciones, ¿no es cierto?, que se requieren para ser facilitador CEFE. 17 cumplieron para poder ser certificados. Con respecto a los test que se nos pedía se realizaran, se aplicaron en un 100%, ¿ya? Ahí tenemos carita feliz. Los test de salida también fueron aplicados, lo que nos permitió, ¿no es cierto?, tener una evaluación de si efectivamente funcionó o no, ¿no es cierto?, la aplicación de los talleres. El grado de satisfacción de las atendidas, ¿no es cierto?, como indicador se nos pedía el 80%, de ahí logramos el 93%, por lo tanto también tenemos carita feliz, ¿verdad? Convenios, pero los convenios teníamos que lograr que se cerraran con los centros, ¿ya? Se pudieron haber cerrado muchos más convenios, podrían haber quedado institucionalizados, pero a veces cuesta, ¿no es cierto?, que se logre cerrar empresa privada y Estado algunos convenios de cooperación, pero sí efectivamente cumplimos con eso, ¿ya? También podemos decir que tuvimos carita feliz. Con respecto a la generación de conductas emprendedoras, que era el objetivo, voy a mencionar las más importantes, ¿no es cierto? La primera tiene autoconfianza. Efectivamente hubo un aumento de puntaje, ¿no es cierto?, de 5 dentro de esta medición. O sea, efectivamente el proceso logró generar mayor autoconfianza dentro de las mujeres atendidas. Y otro punto que nos llamó la atención fue la orientación a la eficiencia. O sea, estaban muy enfocadas al logro, ¿ya? El encontrar, ¿no es cierto?, esta opción de hacer cosas nuevas, las instaba, ¿no es cierto?, a ir desarrollando más cosas. Yo creo que por ahí va un poco la explicación. Y con respecto a la encuesta de finalización, ¿no es cierto?, donde se midió el impacto y la satisfacción, que el resultado se aplicó a las 133 que finalizaron, ¿ya? Y 95%, o sea, 95 mujeres respondieron, ¿no es cierto?, la encuesta. Y con respecto a la vinculación, ¿ya?, que la idea era, ¿no es cierto?, que
el número de iniciativas y emprendimientos, realmente se generaran vínculos con otras instituciones. Los resultados, mujeres, ¿no es cierto?, que toman curso después del proyecto, un 16%, se encuentran iniciando un emprendimiento, un 44%, postulan a un fondo, que es el Fondo de Solidaridad, un 12%, Cercotec, que también es otro fondo, ¿no es cierto?, un 12%, el Fondo Esperanza es un fondo muy chiquito, un 3%, y no realizan ninguna vinculación posterior, un 10%. ¿Ya? En términos generales, o sea, al recordar las caras, ¿no es cierto?, uno dice, sí, en realidad fue muy positivo el proyecto, ¿ya? Porque los números son un poco fríos. Con respecto a la percepción del proyecto en sus vidas, ¿ya? Siente que el proyecto les aportó en el área de negocios, un 28%, siente que el proyecto aportó en el área de redes, un 25%, que el proyecto aportó en la calidad de vida, un 24%, y que el proyecto aportó en el área laboral, ¿no es cierto?, en otros aspectos, en un 22%. En términos generales, nadie dijo, ¿no es cierto?, que el proyecto no le había servido. ¿Cómo lo califican? Como muy bueno, el 84%, como bien, el 13%, y como suficiente, un 2%. Y aquí me quise permitir esto, no es como para cortar las venas ni nada, sino que es, como en la mañana escuchábamos a Francisco, contar la historia, ¿no es cierto? Y uno como que quisiera transmitir la emoción que significa desarrollar estos proyectos. Y es inevitable nombrar algunas frases nominales, ¿ya? La mujer que habla acá es una periodista, bilingüe, casada con un hombre que tenía mucho dinero, fue víctima de violencia, ella incluso estuvo muy enferma. O sea, y el impacto, ella dice que fue positivo, por ejemplo, que hay una diferencia increíble en lo que era la calidad de vida, ¿ya? Ahí dice, ha significado dormir mejor, ¿ya? Tener un mejor estado anímico y energía. Me ha vinculado a más personas y ha fortalecido mi autoestima. Veo con optimismo mi futuro y a mi adorada hija. ¿Ya? Una segunda mujer, que ella pertenecía a un sector más bien, ¿no es cierto?, de pobreza, ¿ya? No trabajaba, no tenía cómo generar ingresos. Ella ni siquiera era capaz de ir a Valparaíso, no sé cómo ubicarme aquí en Panamá, pero era como no era capaz de tomar una micro para ir a otra comuna. Y ahora ella va a Santiago, ¿no? Así es como se mueve, se maneja súper bien. También, para ella significó un cambio de vida, ¿ya? Otra mujer que es una mujer mayor, ¿ya? La violencia afecta también por estrato de edad, que no tiene, ella tiene más de 60 años. Dice, este programa no solo me ha servido para emprender, sino también mi calidad de vida y mi autoestima se han elevado. Y un último ejemplo, que es una mujer super power, que tiene una empresa, o sea, es como muy, es profesora de educación física, es training, ¿ya? Y sacó adelante ya su propia empresa, es una empresa grande, y ella estaba tan bloqueada, ¿cierto?, que no veía todas las opciones que tenía. Entonces, ella dice que este fue el empujón que necesitaba para comenzar de cero, ¿ya? ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, reiterar, creo que tenemos razón con nuestra propuesta, ¿no es cierto?, de lo que es el emprendimiento. El emprendimiento es un motor de desarrollo económico y social y como tal es capaz de transformar la vida de las personas. Si cambiamos la vida de la persona, cambiamos también nuestra sociedad. Con respecto a si se logró efectivamente instalar cultura emprendedora, yo creo que sí. ¿Ya? Los indicadores mostraban que realmente hubo un
cambios, ¿no es cierto?, en esta población. Se instaló, yo creo, esta cultura, ¿no es cierto?, dentro de las mujeres. Se generaron mejoras en las competencias de las atendidas, por lo tanto, estamos mejorando esta intención, ¿no es cierto?, de que la calidad de los potenciales emprendedores sea mejor y por lo tanto el proceso emprendedor va a ser mucho mejor. El modelo contribuyó también, ¿no es cierto?, a que las participantes conocieran o tuvieran conocimiento de redes, de negocios, de calidad de vida y de vincularse, ¿no es cierto?, con el mundo laboral. La encuesta dice que el 71,4% de las atendidas dice que sí aportó en sus vidas. Yo creo que esa es una conclusión importante, ¿cierto? Realmente pudimos afectar positivamente. Si bien el objetivo principal era queremos que logren emprendimientos, además, solamente el 44% lo logró, lo que no quiere decir que el resto no vaya en camino, pero un 49,5% habló de la calidad de vida, ¿ya? Que realmente esto les había cambiado la vida. Y cuando uno es cuadradito, ¿ya?, era como, ya, pero ¿cuánta plata me estás ganando? Entonces ellos decían, no, que la vida me cambió. Eso es más importante, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de mejora? Los tiempos. Enfrentarse a una realidad de este tipo, te das cuenta que se necesita más tiempo de aplicación, que pueda continuar, ¿cierto? Acompañamiento, asesoría técnica. Se pueden hacer muchas más cosas, no quedarse como con el impulso. Incorporar instrumentos de fomento, ¿ya? Por ejemplo, subsidios o microcréditos principalmente. Y un grupo de personas de las que trabajamos acá nos dimos cuenta de que esto era un tema que cuando tú ya te haces consciente de algo ya no puedes mirar para el lado, ¿ya? Y de ahí que está naciendo esta fundación, que la intención era que fuera una empresa tipo B, ¿ya? Pero por las características y todo eso es necesario que sea una fundación. Se está desarrollando, está en proceso de implementación. Hemos tenido intentos, ya estamos en pilotos de microcrédito, han sido cosas chiquititas, y estamos desarrollando todo este proceso. Yo creo que el camino es súper largo, esto está recién partiendo, o sea, nosotros nos encontramos con esto y nos enfrentamos ahora a un camino nuevo. Y aquí también yo creo que hay que dejar planteadas algunas interrogantes, ¿ya? Porque el mercado es el que excluye, decía por ahí un doctor amigo. Entonces a él le llamaba mucho la atención como el mercado es aquí a quien está rescatando, ¿no es cierto?, a estas mujeres e integrándolas nuevamente al mundo laboral y del trabajo. Bien, gracias. Hacemos ahora la fase de preguntas. Si alguno quiere hacer un comentario, le pedimos por favor que lo haga un poco breve, porque estamos compartiendo, ¿verdad? Entonces, sí, muchas felicidades por la presentación. Mi pregunta iba en el sentido de cómo asegurar que el emprendimiento sí se dio a las mujeres más allá de la percepción que se obtiene con las encuestas, es decir, una métrica más cuantitativa, revisar si han mejorado sus ingresos de alguna otra forma o proponer un estudio para lograr pues, cuantificar ese beneficio de una forma tangible. Con números, dices tú cuánto ganaba antes y cuánto gana ahora. ¿Eso? Puede ser, o algún indicador de que han mejorado su calidad de vida, más allá de la percepción de ellas. Bueno, la verdad, el acuerdo nos pidió a nosotros números, ¿ya? Pero muchas de ellas no generaban ningún ingreso, ¿ya? Y terminaron generando ingresos
no sé, en promedio podríamos decir que era sobre el sueldo mínimo en Chile, que son no sé cuántos, son, ayúdeme con el número. 300 dólares. Claro, sobre $300, y como algunas de ahí salían, ya tienen empresas que ya están dispuestas a colaborar a que otras mujeres impulsen. O sea, yo creo que sí, hay que seguir trabajando. Como te decía, solo fueron 20 meses, prácticamente 2 años, pero es por eso justamente que estamos en la fundación y que queremos estamos integrando más profesionales, están trabajando unos sociólogos, de tal manera de darle como la parte como ideológica a la fundación, y justamente ir midiendo. A ellos les gusta también medir hartas cosas a los sociólogos, y de hecho empezamos a trabajar para partir en un catastro de redes, ¿ya? Que en nuestro mundo sería el content marketing, ¿ya? Que es un poco medir qué es lo que hay disponible y cuáles son las organizaciones sociales. Y la verdad que ha sido un trabajo bien pesado, porque revisar todas las organizaciones sociales que existen, ¿no es cierto? En nuestro sector, estamos trabajando en la Comuna de Valparaíso, ha sido un trabajo largo. Y hemos trabajado con gente, como te decía, con sociólogos y trabajadores sociales en esa cosa. Pues igualmente felicidades por un muy interesante trabajo. Mi pregunta va más en el sentido de, mencionó de las 150 mujeres que participaron, había mucha diferencia en cuanto a los perfiles. Sí. Había mujeres de un nivel, no diría alto, pero igual medio. Sí, también había de bajos ingresos y demás. Sí. Mi pregunta es, ¿vieron a lo mejor diferencias muy identificables entre ambos perfiles? Y mi propuesta sería, si fuera interesante diseñar un programa con ciertas capacidades que se tengan que desarrollar más en un perfil sobre otro. Y porque sí me ha tocado hacer estudios con estas diferencias en cuanto a los perfiles, y sí se ha demostrado que vamos a decir, en cuestión de emprendimiento necesita más apoyo en ciertas capacidades que una mujer de bajos ingresos que otra de otro nivel, ¿no? Entonces, no sé si lo hayan encontrado. Nosotros, sí, pasó como te decía, en mujeres que son universitarias, con niveles educacionales súper altos, pero eso le dio riqueza al proceso, ¿ya? Yo creo que en el primer nivel, que es donde uno trabaja las habilidades emprendedoras, debe estar mezclado. Yo creo en la integración. Y eso le dio potencialidad, ¿no es cierto?, a otras mujeres. Les abrió campo, por ejemplo, a las que tenían menos recursos, y les dio apoyo en términos de desarrollo educacional, ¿ya? O sea, se genera la solidaridad, ¿ya? Y el hecho de sentirte útil para alguien más, también para ellas, fue un tema súper importante, ¿ya? Es de estar en la oscuridad, empezar a ver gente, no sé, o sea, suena trágico, porque para mí ocurrió lo mismo, pero realmente es un impacto súper grande. Felicitaciones también por el trabajo. Soy un facilitador CETE también, así que un gusto. Y pues la metodología pues muy amigable, y cuando encontramos un grupo, en este caso homogéneo, sí me llamó la atención de que muchas mujeres abandonaron el proceso. La metodología invita, ¿no es cierto?, a que se entusiasmen desde un inicio hasta el final y culminen todo el grupo. De otro lado también, tú trabajaste acá con mujeres. El modelo invita a que podamos trabajar. En mi caso voy a trabajar con estudiantes que inician el primer semestre en la carrera de Administración de Empresas, y quiero identificar justamente si vienen con esas características empresariales personales, y monitoreando hasta un punto en el cual alcancemos justamente esas características empresariales personales. Yo creo que se puede replicar. Sí. O sea, en realidad abandonaron como 17 parece, ¿no? Dentro de todo lo que significa para ellas ir a la capacitación,
dentro de 153. Bueno, pero sí, no, yo creo que se puede replicar. Yo creo que el CFA, si vamos a hablar en clave ahora, no. El CFE es una herramienta poderosa y que se puede aplicar en aula. Yo de hecho la utilizo en clase. En la universidad al principio me costó. Hubo gente que decía que todos se querían ir a mi clase porque yo les daba dulce a los alumnos. ¿Ah? Pero era porque, claro, uno utiliza juegos, ¿cierto? Y es más entretenido que estar hablando todo el rato. Felicitaciones, gracias. Profesora, buenas tardes, felicitaciones. Una pregunta muy concreta que se deriva de su pregunta. El perfil de la población son mujeres víctimas de violencia de género. Obviamente que el objetivo, digamos, principal no era ese, pero digamos que este tipo de personas tiene una problemática que con seguridad algunas de ellas lo seguían viviendo, ¿cierto? Convivían con sus parejas, etc. En ese sentido se hizo algo pensando en trabajar, digamos, esa variable que finalmente la plantea usted de entrada como una dificultad, ¿cierto? O sea, la condición de violencia hace que sean mujeres tímidas, que se autoexcluyen, etc. En ese sentido se trató de trabajar algo en ese sentido. Creo que el trabajo fue muy de la competencia empresarial, de la dinámica de generar ideas de innovación. En ese sentido se hizo algo o se hacer algo más adelante. Sí, bueno, hubo que hacerse cargo. Trabajamos bien mancomunados con el centro de apoyo, que es donde están los psicólogos, donde ellas pertenecían, ¿ya? Hubo que dar espacio cuando alguna de ellas llegaba en alguna situación complicada, ¿ya? No podían negarte, pero sí ellas también agradecían el hecho de sacarlas del tema de la violencia permanente, porque cuando vaya el psicólogo a ver tu situación, había un espacio chiquito, yo creo, donde ellas se daban esta oportunidad de comentar, pero ya después, al empezar a trabajar en otras cosas, te vas sacando un poco de tu realidad, ¿cierto? Les dio la oportunidad de ver que había otro espacio. Yo creo que eso fue positivo. Ahora, lo que sí incorporamos fue voluntarios para atención psicológica reparatoria, ¿ya? Porque lo que da el Estado, y por eso quien hace la fundación, es como, imagínate que cuando a ti se te muere alguien, el proceso psicológico del duelo es un año, ¿ya? Si a ti te agrede la persona que tú amas, ¿ya? O con el que vives, se supone que tienes una atención psicológica de 3 meses y te tienes que mejorar, y en realidad eso no ocurre. Y muchas veces pasa lo que tú dices, que se mantienen con el agresor. Entonces, era lo que se formó dentro de ellas fueron grupos de apoyo, ¿ya? Que nosotros fuimos facilitando la situación y ellas fueron formando otros equipos que todavía se siguen juntando, ¿ya? Ellas se llaman, o sea, ellas formaron grupos, yo creo, grupos reparatorios. O sea, yo creo que darles el espacio a las mujeres también fue poderoso porque ellas se sintieron parte de su propia vida. Si manejamos, nos juntamos y seguimos juntándonos. Nosotros no pudimos cerrar el proyecto, ellas siguen juntándose en algunos grupos. Si nosotros nos ponemos en la oficina, ellas se juntan en una casa. Entonces, yo creo que ahí se generaron redes súper potentes. La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, organismo de cooperación y estudio de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, otorga la presente constancia a Loreto Morales Acevedo, coautora de la ponencia titulada Modelos para la promoción de la cultura emprendedora, caso Chile, presentado en el marco de la 14ª Asamblea General celebrada del 21 al 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Panamá. Doctor Juan Alberto Adam Ciales, presidente. Maestro Néstor Oscar Paz Díaz, presidente del comité organizador.
Cecilia Cortés. Le pedimos por favor que